queremos arrancar, Tomás, la entrevista preguntándote ¿qué te parece o cuál es el análisis que podemos hacer sobre el actual gobierno con las relaciones con otros países? Bueno, respecto a la política internacional de este gobierno, yo creo que tiene algunas características generales que me parece es importante tener en cuenta para comprenderlas. Primero es un gobierno en el cual la orientación ideológica del presidente y de su equipo de gobierno es un determinante importante del contenido de la política exterior. Esto es algo relativamente común en América Latina, pero podríamos decir que la administración de Milei está enfatizado, se muestra de manera más intensa. Eso creo que nos lleva a una segunda característica importante, que es el alineamiento con Estados Unidos, que el gobierno ha elegido marcar desde el comienzo de su gestión, incluso ya durante la campaña electoral. Milei planteó que Estados Unidos e Israel eran sus aliados naturales, y después de asumido el poder en diciembre del año pasado, ha tenido una serie de gestos que marcan con claridad esa cercanía con Estados Unidos, ¿no? La compra de los aviones F-16, el pedido para ingresar a la OTAN, aunque esto queda muy lejos, la decisión de acelerar el ingreso de Argentina a la OCDE, la visita de una serie de altos funcionarios, el director de la CIA, el secretario de Estado, la jefa del Comando Sur, incluso ahí sí Milei tuvo un gesto muy importante con ella yendo a Ushuaia. Todos estos gestos quieren mostrar que Argentina no solo es un socio confiable para Estados Unidos, sino que también es un país que de alguna manera busca seguir a Estados Unidos como una especie de faro civilizacional, ¿no? como modelo cultural. Milei decía en una de estas visitas, por ejemplo, que la Argentina, como doctrina de política exterior, debe estar alineado, debe tener alianzas estratégicas con los países que defienden la causa de la libertad. Entonces, me parece que el acercamiento de Milei a Estados Unidos no obedece solo a razones pragmáticas, algo que sería entendible. La Argentina tiene varias razones para estar, por lo menos para tener una relación positiva con Estados Unidos, sino fundamentalmente las convicciones ideológicas del presidente. Dijiste que tiene varias razones, ¿no? ¿Cuáles serían para vos esas razones? Bueno, hay una razón clave por la cual los gobiernos argentinos, por lo menos desde el retorno de la democracia en 1983, han intentado mantener vínculos positivos con Estados Unidos, que la primera es la vulnerabilidad financiera externa de la Argentina. Es decir, la Argentina necesita de Estados Unidos como un socio para atender su deuda externa, digamos, su dependencia de los mercados de capitales y de los organismos financieros internacionales. Los mercados de capitales giran en torno a Estados Unidos. Los organismos financieros internacionales, como el FMI, por ejemplo, también son en buena medida gobernados por Estados Unidos, de manera que tener un vínculo positivo con Estados Unidos es importante, digamos, por lo menos por esa razón pragmática. Eso le conviene a la mayoría de los países. A la mayoría de los países, a los que están endeudados, claro, les conviene más. No se pueden permitir tener un vínculo malo. Y además, obviamente, hay un vínculo que tiene que ver con compartir valores, con compartir intereses con Estados Unidos, por ejemplo, en materia de democracia y derechos humanos. Pero bueno, yo lo que diría es que en este caso está exacerbado eso, porque Milei entiende que Estados Unidos no solo es un país con el que Argentina comparte valores, sino es una especie de modelo a seguir si queremos avanzar por la senda de la libertad. Doy un dato para acompañar esto. Milei ya viajó 4 veces a Estados Unidos desde que asumió el poder, mayormente a hacer visitas que podríamos considerar privadas, que tienen más que ver con expresar su visión política, con reunirse con personas que él considera modelos a seguir, también admirables, ¿no? Mark Zuckerberg, por ejemplo, o Elon Musk. Entonces, me parece que trasciende lo gubernamental. Se le cuestiona mucho, ¿no?, al presidente el tema de sus viajes personales o privados, ¿no?, en vez de ir con cuestiones diplomáticas. ¿Eso cómo lo ves vos? Bueno, yo creo que ahí el gobierno está mostrando una línea, a mi juicio, demasiado difusa entre lo que son los intereses personales y las convicciones del presidente y su agenda como líder político partidario, para ponerlo de alguna manera, y lo que corresponde a su actividad diplomática oficial. Entonces, si uno mira la cantidad de viajes que ha hecho Milei desde que comenzó la gestión,
se va a dar cuenta que la mayor parte de la agenda tiene que ver justamente con encuentros como estrictamente políticos, la participación, por ejemplo, en la Convención Política de Acción Conservadora en Estados Unidos, el encuentro organizado por Vox en España, encuentros con empresarios, bueno, no solo para generar oportunidades de negocio, sino también de alguna manera para expresar una cierta admiración personal, porque los considera modelos ideológicos. Bueno, entonces creo que ahí hay una línea que debería estar marcada de manera más clara, ¿no? Pasa en todas las administraciones, pero de nuevo, creo que acá hay una intensificación de ese tipo de agenda. Ahora, lo raro es, a ver, uno, por lo que tengo entendido y uno se informa, ¿no? Si hay un país que tiene mucha inversión en el nuestro es España, ¿no? Entonces, sí. Desde bancos, empresas, es raro, ¿no?, tener este vínculo con el país que tiene mayor inversión en Argentina, ¿no es cierto? ¿Puede afectar eso? Yo creo que puede afectar, a ver, yo diría puede afectar y afecta, obviamente, que digamos, la pelea pública entre Sánchez y Milei no es una buena noticia para Argentina, diría que para España tampoco. Porque entiendo lo que vos me decís de quizás se siente más identificado el camino hacia Estados Unidos, pero creo que en estos espacios de presidente de la nación y de ser político hay que ser un poco también estratega, ¿no?, en cómo te relacionás con los otros países. Bien, sí, yo creo, a ver, creo que la realidad va también mostrándole límites al presidente y a su equipo, ¿no? Lo vemos, en el caso de España, es evidente que España es un país importante para la Argentina y creo que eso se termina imponiendo porque hay relaciones que trascienden lo que los gobiernos quieran o puedan hacer, digamos, y que tiene que ver, por ejemplo, con las inversiones, con los vínculos culturales, etcétera. Pero además, bueno, podemos buscar otros vínculos en los cuales ese límite se marca de manera muy clara. Por ejemplo, el caso de China, ¿no? Milei, durante su campaña, dijo: yo no voy a hacer negocios con comunistas, criticó a la República Popular China, hubo algunos gestos equívocos luego de asumir el poder en torno al tema de Taiwán, que es un tema muy sensible para China, ¿cierto? La República Popular China considera que Taiwán es parte de su territorio. Pero bueno, luego la realidad empieza a mostrar sus límites. Un ejemplo que vemos en estos días es la necesidad de renovar el swap que tenemos con China, el acuerdo de intercambio de monedas. Si la Argentina no lo renueva, va a tener que pagar $5.000 millones con sus reservas, algo que, digamos, no podemos hacer. No, además, mucha soja se exporta también a China. China es el segundo destino de las exportaciones argentinas, es el principal comprador de la soja, como vos decís. El caso de Brasil también es parecido. Hay una pelea mediática con Lula, todavía el presidente no se reunió con Lula, tal vez lo haga en los próximos días. Pero bueno, ahí también Brasil es un socio, digamos, imposible de eludir para la Argentina, ¿no? Es un socio necesario y que por su propio peso es un vínculo que se le termina imponiendo a todos los gobiernos, ¿sí? Puede haber matices en cómo manejarlo, pero creo que Milei en ese sentido va a tener que tener gestos pragmáticos y de hecho en alguna medida ya los está teniendo, con países cuyos gobiernos no lo convencen desde el punto de vista ideológico. También te quería preguntar cuánto influye, ¿sí? O si influye más que antes, ¿no?, el tener buena relación y buen vínculo con Brasil, sobre todo en este contexto de recesión que estamos teniendo. Siempre es importante tener buen vínculo con Brasil, es el socio más importante que la Argentina tiene en el mundo, no solo por una cuestión económica, obviamente es nuestro primer socio comercial, sino también por cuestiones que tienen que ver con alineamientos geopolíticos, digamos, posicionamiento geopolítico a nivel mundial. O sea, solo la alianza con Brasil nos permite tener una voz un poquito más importante en el concierto internacional, acuerdos que tienen que ver con la seguridad, con la cooperación nuclear, por ejemplo. Bueno, creo que hay una serie de cuestiones que hacen que el vínculo con Brasil sea muy importante, pero, de nuevo, creo que es tan importante que aún la antipatía ideológica del gobierno hacia Lula no, digamos, no termina con el vínculo entre Argentina y Brasil, o no deteriora tanto el vínculo entre Argentina y Brasil. Sigue siendo un vínculo que tiene una cierta dinámica propia, ¿sí? ¿Qué pasaría en las próximas elecciones en Estados Unidos si, por ejemplo, gana Trump? Bueno, si gana Trump va a ser una buena noticia para Milei.
porque bueno, allí, digamos, un gobierno de la misma, con cercanía ideológica, con el cual Milei comparte, sobre todo lo que podríamos llamar la agenda antiprogresista, asumiría el poder. No creo que influya demasiado en el vínculo entre Argentina y Estados Unidos, que es un vínculo donde también los norteamericanos enfrentan ciertos límites. Por ejemplo, el comercio agrícola, ¿sí? Argentina siempre, digamos, hace más de 100 años que la Argentina cuestiona a Estados Unidos por el proteccionismo agrícola. Y eso probablemente continúe, ¿sí? Porque todos los presidentes norteamericanos tienen incentivos, el Congreso, para proteger a la producción agropecuaria norteamericana. El tema de la deuda, de nuestra dependencia financiera de Estados Unidos, probablemente continúe. Es decir, nuestras fortalezas y nuestras debilidades en relación a Estados Unidos probablemente continúen. Lo que vamos a ver es mayor sintonía personal entre los presidentes, sobre todo porque comparten una agenda ideológica común. Y para cerrar, Tomás, quiero preguntarte cómo ves las relaciones entre Argentina e Inglaterra. Bueno, a ver, las relaciones entre Argentina e Inglaterra tienen siempre un tema clave, que es el tema de la soberanía en las Islas Malvinas. Yo creo que allí el gobierno no tiene una hoja de ruta muy clara. Hubo durante la campaña electoral alguna propuesta muy vaga, como, digamos, en torno al modelo Hong Kong, pero la verdad es que el gobierno no tiene una, digamos, sí afirma la soberanía o defiende la soberanía argentina en Malvinas, pero al mismo tiempo tiene expresiones equívocas, como cuando, digamos, se dice que, bueno, que los habitantes de las islas tienen derecho a decidir su futuro, etcétera, que esto va en contra de lo que Argentina ha afirmado tradicionalmente. Argentina afirma el principio de integridad territorial versus el principio de autodeterminación. En definitiva, no veo una política muy clara en ese sentido, y en todo caso los pocos gestos que hay parecen ser más de debilidad en cuanto al reclamo de la soberanía. Tomás, muchas gracias por acercarte a esta entrevista en Punto Convergente TV y sobre todo por aclararnos todo este mapa político internacional que vive nuestro país con el resto del continente y los otros países. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.